Buenas tardes con todos los asistentes a este seminario internacional. Soy la magíster Paulina Samaniego y el día de hoy voy a compartir con ustedes un pequeño tema relevante a más de una exposición, sino un tema de conversación netamente sobre la violencia política de género y cómo esta barrera ha sido persistente y una limitante para la participación femenina. La violencia política de género es una forma de agresión dirigida específicamente hacia las mujeres que participan en la política, con el objetivo de menoscabar su rol, de inhibir su liderazgo o hacer que abandonen sus responsabilidades públicas para que los hombres sigan teniendo el protagonismo que por décadas se ha venido manteniendo. Este tipo de violencia puede manifestarse de diferentes formas desde la exclusión o la deslegitimización de sus funciones hasta los ataques verbales, físicos, en redes sociales, todo esto con la intención de silenciar o de desvalorizar la participación femenina. Este fenómeno ha ido tomando tanta fuerza que ha ido reflejando los obstáculos estructurales y culturales que las mujeres enfrentan en un espacio tradicionalmente dominado por los hombres. Y esto pone de manifiesto la necesidad de avanzar hacia una mayor igualdad y el respeto en la arena política. En América Latina, la violencia política de género es una realidad que se ha visibilizado en los últimos años gracias a las denuncias públicas y a las leyes que buscan proteger a las mujeres que ejercen funciones públicas, incluso a las mujeres que fueron elegidas democráticamente. ¿Por quiénes? Por un grupo de mujeres también que se sienten representadas. Sin embargo, el fenómeno sigue estando presente, dificultando el pleno ejercicio de los derechos públicos de las mujeres, políticos, y estos van afectando su capacidad de representar a las comunidades, a los pueblos, a las ciudades a los cuales pertenecen de manera efectiva. Es importante señalar como ejemplo algo que pasó, algo que fue un caso trascendental para el Ecuador, específicamente para la provincia de Chimborazo, donde la viceprefecta Mónica Loza, como ustedes deben conocer, denunció la violencia política ante el Tribunal Contencioso Electoral, quien sancionó al prefecto Hermel Tayupanda por haberle limitado funciones. Y les voy a comentar un poquito el caso para que entendamos. El 5 de julio del 2023, la viceprefecta de Chimborazo, Mónica Loza, hizo pública una denuncia contra el prefecto de la provincia, Hermel Tayupanda, acusándolo de violencia política y un abuso de poder, porque la víctima afirmó que el victimario, que el señor Tayupanda, la dejó sin funciones, lo que considera una muestra de machismo y prepotencia. En efecto, si analizamos lo que les comenté hace un momento de cómo se desarrollaba la violencia política, encaja claramente en lo que dice el significado. Y este hecho no solo buscaba minimizar la participación de la viceprefecta, sino también menospreciar el trabajo en favor de los ciudadanos chimboracenses, porque esas fueron las declaraciones y los argumentos por lo que la abogada Loza solicitó al Tribunal Contencioso Electoral que se revise su caso y denunció este hecho de violencia política porque fueron los dos elegidos, fueron los dos un binomio que llegaron por una sola lista, que es la izquierda democrática, pero lamentablemente en el contexto ya en el territorio, en las funciones, fue limitada. En la denuncia, la viceprefecta exigió que cesen los abusos, la prepotencia, el machismo hacia la mujer en la política, porque ella lo estaba sintiendo, ella lo estaba viviendo. Y la izquierda democrática, es decir, el movimiento político en el cual ella estaba involucrada y al cual representó, emitió un comunicado condenando las acciones del prefecto. Y eso está bien, porque siente el respaldo de su movimiento al cual ella pertenece. E incluso textualmente, el movimiento político manifestó que era intolerable ser víctima de acciones que minimicen los liderazgos femeninos
vulnerando los derechos de participación política y de representación que invisibilicen los legítimos roles asignados a la compañera de fórmula, a la compañera que le respaldó en todo su proceso electoral, como era la señora Mónica Loza, como segunda máxima autoridad de la prefectura de Chimborazo. Eso es lo que expresó el comunicado, es decir, la señora Loza se sentía respaldada por su movimiento político, algo que tenía que pasar porque les estuvo representando. Pero este conflicto escaló mucho más allá y cuando este llega al boom es cuando circuló en redes sociales un video en el que se escucha claramente la voz del señor prefecto criticando abiertamente a la viceprefecta. Los términos textuales fueron, no estamos respaldando a la señora, no queremos ni verla, pateemos a la viceprefecta. Es decir, esos términos que yo les acabo de indicar están en un tono más bajo del original, pero solo en esas palabras podemos darnos cuenta la discriminación que existe hacia la viceprefecta por su condición de ser mujer. Tras estas denuncias, el Tribunal Contencioso Electoral falló a favor de Loza y sancionó a Tayupanda por cometer una infracción electoral muy grave, que es la violencia política de género, en base al artículo 280, numeral 1 del Código de la Democracia. El Tribunal Contencioso Electoral impuso una multa al prefecto de 35 salarios básicos unificados, equivalente a $15,750, que deben ser pagados en un plazo de 30 días, cumpliendo así con lo estipulado en el código. Es decir, el señor prefecto tenía que pagar ese daño que causó a la señora viceprefecta por ejercer violencia política de género contra ella. Además, como parte de la reparación integral, el tribunal ordenó que la sentencia sea publicada en la página web oficial de la prefectura y que Tayupanda, es decir, el prefecto, debe ofrecerle disculpas públicas a la viceprefecta, y esta medida subraya la importancia de erradicar la violencia política de género en todos los ámbitos. El Tribunal Contencioso Electoral dispuso que la Prefectura de Chimborazo organice un seminario de al menos 4 horas académicas sobre violencia política de género. ¿Por qué? Porque con esto se pretende alentar a la prefectura a colaborar con entidades dedicadas a la protección de los derechos humanos e instituciones de educación superior. ¿Para qué? Para que tutelen los derechos de aquellas personas que se encuentran detrás de estas funciones y que cuando se sientan que están siendo menoscabadas en sus derechos, puedan saber cómo actuar. Porque muchas personas pasan por estos actos, pero ninguna se atreve a denunciar. Cuando es tan evidente, a veces, el bullying que sufren en redes sociales, en emisoras, en radios y en canales, sean digitales o en canales físicos, la violencia que ejerce el pueblo, el comentarista, las mismas autoridades, entre ellos, contra la mujer. Es decir, todo esto ha ido causando cierto impacto en la percepción pública y la participación ciudadana. Por tanto, esta violencia política tiene un impacto significativo en la percepción pública y en la participación ciudadana, porque como les he dicho, a lo largo de la historia, en diferentes contextos geográficos y sociales, se ha ido observando cómo la violencia política puede alterar las dinámicas sociales y afectar tanto la confianza en las instituciones como la voluntad de los ciudadanos que participan en estos procesos democráticos. La percepción pública se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque esta tiende a generar miedo, desconfianza, incertidumbre en la sociedad cuando esta violencia se vincula en conflictos entre grupos políticos, entre las fuerzas del Estado e insurgencias. Puede deslegitimar tanto a los actores violentos como a las instituciones democráticas, como el gobierno y las fuerzas de seguridad, teniendo diferentes impactos, diferentes efectos, como la deslegitimación del sistema político, la polarización social, la estigmatización y el miedo que ejercen, y la participación ciudadana obviamente se ve afectada directamente porque los ciudadanos ya no pueden ser entes activos en los procesos electorales.
incluso en las manifestaciones si no están de acuerdo, porque el activismo político va minimizándose. Y esto ejerce que la participación se vaya erradicando, que no haya aumento a a las soluciones de ciertos gobernantes. ¿Por qué? Porque estas suelen ser autoritarias y que incluso existan movilizaciones de ciertos sectores radicales, como aquí el sector indígena, cuando no está de acuerdo con ciertas políticas públicas realizadas por el gobierno y todo eso es violencia. Pero si nosotros hablamos específicamente de la violencia de género, tenemos casos donde se va caotizando más cuando frente de un poder está una mujer. Y esto va haciendo que haya erosión en la confianza, porque la violencia puede hacer que los ciudadanos, aquellas personas de a pie, aquellas personas que son los electores, pierdan la confianza en las instituciones y en la democracia. Incluso puede dar lugar a que la población vea que la política es una herramienta ineficaz para resolver conflictos, porque muchas de las personas, específicamente las mujeres, ingresamos o buscamos ser parte activa de estos sectores políticos para tratar de cambiar una realidad que quizás podemos percibirla mucho mejor porque somos madres, porque tenemos hijos, somos hermanas, hijas y sabemos cómo hemos ido avanzando en nuestros derechos, pero a la vez seguimos siendo frenadas por nuestros mismos compañeros de fórmula, en este caso, como el que les conté de la prefecta de Chimborazo, quienes los dos trabajaron aunadamente y al llegar al poder se quebrantaja ese lazo que existía entre ellos. No nos vamos más allá, el hecho del señor presidente de la República con la vicepresidenta están en esta pugna de poderes y es algo que no podemos permitir. Todo esto para los ciudadanos de a pie, para nosotros, para los que estamos al día a día, vemos que quizás buscan sus intereses personales, más allá del interés del bien común, buscan satisfacer sus necesidades, sea en su egocentrismo, sea en su narcisismo incluso, pero no buscan ver más allá de una realidad que es muy latente para nosotras. El saber cómo nos sentimos cuando nos dejan de lado o incluso cuando no nos dan las funciones que por ley nos corresponde, obviamente nos vamos a sentir frenadas. Y esto no solo desencadena en una violencia política, sino en otro tipo de violencia, en una violencia psicológica, que es la que más afecta a las personas cuando seguramente no reciben un impacto, un golpe como la violencia física, pero la psicológica es la que más va carcomiendo a toda la sociedad, en especial a las mujeres, cuando se sienten amenazadas por un grupo de personas que demuestran la falta de empatía en sus funciones y que critican el actuar de una mujer frente a un gobierno autónomo, por ejemplo. Eh, Siempre va a estar en el ojo del huracán y todo lo demás, pero no se dan cuenta que todo esto va afectando no solamente a la percepción política, sino también a la participación ciudadana. Porque recordemos que las mujeres que están ahorita ocupando cargos en las administraciones autónomas son porque fueron elegidas por el pueblo, por hombres y por mujeres, que ellos quizás se sintieron identificados con un plan de trabajo, con lo que iban a hacer, y no es justo que simplemente se dediquen a acabarnos, a hablar o a poner peros para no poder surgir. Es necesario que todos nosotros hagamos un autoexamen y podamos determinar cómo estamos actuando. Incluso nosotras como mujeres no podemos ser aquellas personas que sigamos criticando a otras mujeres, porque si nosotras no nos unimos, ¿qué esperamos? ¿Que los hombres nos respalden en una sociedad machista donde el egocentrismo de los hombres siempre primó? No, hay que tratar de romper los estigmas del patriarcado y nosotros poder seguir surgiendo como mujeres. Eso es todo lo que yo les puedo referir en estos 20 minutos de exposición, dejándoles claro que, de cierta forma, la mejor arma que nosotras tenemos es apoyarnos entre nosotras y que cuando todos sientan o que las personas que están o que tienen un caso similar, porque quizás su hermana, su mamá,
su prima, la vecina, está ocupando un cargo electoral y siente que esta persona está sufriendo violencia política porque quizás el jefe de la junta, el alcalde, el prefecto le discrimina, le deja sin funciones, sin actividades, eso es violencia política. Todos podemos actuar. Recordemos que todos podemos actuar y todos tenemos el derecho a realizar este tipo de denuncias. Es la única forma de frenar estos atropellos cuando se vean comprometidos los derechos, no solo de uno, sino de todos. Así es que muchas gracias, les dejo eso para la reflexión y como siempre, cualquier duda, inquietud, estamos prestos. Agradecerle al doctor siempre por tomarnos en cuenta para este tipo de exposiciones y disculparnos porque teníamos programado para el sábado anterior la misma exposición. Por temas de la luz, ustedes entenderán, no podemos estar presentes, pero hemos tratado de coordinar a manera de que quede grabado y podamos todos ser partícipes de esta ponencia. Muchísimas gracias, muy gentiles a todos y que pasen una buena